Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy estamos en lunes 5 de marzo. Vamos a reflexionar el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas 4, del 24 al 30. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y nos dice el Evangelio de este día: en aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, nos dice que nadie es profeta en su propia tierra, y esto es verdad. A veces nosotros trabajamos en una iglesia y no valoran los dones que el Señor regala a muchas personas, sino que siempre aceptamos en una predicación personas que vienen de afuera, le ponemos más atención que los hermanos de su propia casa. Esto sucedió en aquel tiempo, lo mismo sucede hoy en día. Pero lo maravilloso de la palabra es que vemos las sanaciones que el Señor hace porque envía a un hombre, y como dice la palabra, aquí hablamos de Eliseo, de Elías, que fue enviado. Y entonces a través de él hubo una sanación. Muchas veces nosotros también somos enviados para orar por otras personas, y es así como Dios actúa y sana el corazón del hombre o el corazón de aquella persona que está enfermo. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener una fe. No imitemos a los antepasados que a veces no creemos en las manifestaciones que Dios envía a un profeta. Siempre Dios envía a una persona en la vida nuestra y hace esas sanaciones que nosotros necesitamos. La palabra de Dios dice: Elías sanó a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado. ¿Qué sucede aquí, queridos hermanos? Que cuando Dios quiere que seamos sanados y Él lo quiere hacer en el momento, Él envía a una persona, y es el mismo Jesús actuando a través de esa persona y sanando. Es aquí cuando nosotros tenemos que tener esa fe. Si se fijan, la palabra de Dios, no fueron sanados esos leprosos, sino que solamente Naamán, porque Dios te quería un propósito de sanar a este hombre, para que se viera reflejado el poder de Dios, lo que Él hace en la vida nuestra. Entonces nosotros tenemos esa certeza de que Jesús nos envía a una persona cuando estamos enfermos, y cuando lo envía es porque Dios va a actuar. Hermoso cuando esto sucede en la vida nuestra, que el Señor nos está enviando. ¿Para qué? Para que hay personas que están muchas
Muchas personas están enfermas de diferentes enfermedades y a través de sus peticiones envía a una persona a orar por ellos. Es lo que prácticamente a veces a mí en mi vida me sucede, que me envía a orar por otras personas, y cuando Él me envía es cuando Dios actúa y en el momento son sanados, porque Dios está lleno de poder. Dios está aquí siempre al lado nuestro y tenemos que tener esa fe en nosotros. Y dámosle a Dios en este día que por medio de esta palabra siempre nos envíe a una persona, a un profeta, a un elegido de Dios, levantándonos con su gracia y poder ser levantados de cualquier enfermedad que nosotros tengamos. La invitación es esa, de creer, de tener fe en nuestro Padre Celestial, en la oración que nos hacen más, dice, de los humanos. La oración es necesario implorar el don de un corazón herido, ser capaces de comprender las heridas de los demás y de sanar con óleo de la misericordia lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. Por eso ahora, hermanos, pongámonos siempre en la presencia del Espíritu Santo para poder siempre estar con Él en todo momento. No tengamos un prejuicio contra otras personas o contra algún grupo social. Revistámonos siempre de la actitud, de la luz de la fe, para poder orar por otros y que sean sanados. Digámosle al Señor en este día: no permita, Señor, que en tu nombre juzguemos a los demás como indignos de tu amor. Ayúdanos a acoger a todos en tu santa iglesia. Amén.